Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que hoy os habéis sumado a este webinar. Hoy, bueno, pues tenemos una temática que a nosotros, a todos los que estamos aquí, nos apasiona, que es la gestión de personas, sus retos a futuro y sobre todo cómo ayudar a seguir construyendo una profesión con futuro. Hoy nos van a acompañar aquí, tenemos a Joan Clotet. Hola, bienvenido Joan. Tenemos Buenas tardes, hola gracias. Joan, a Eneco Pérez de Ikerlan. Buenas, Buenas Eneco, tardes. bienvenido. Y a Mario Ortega de SEAT Code. Hola. Bienvenido, Mario. Buenas Bueno, tardes. si queréis, arrancamos con una pequeña presentación por parte de cada uno de vosotros para dar un poco más de contexto antes de meternos en harina. Así que, Joan, si quieres arrancar. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectaros. Yo soy Joan Clotet, soy consultor en talento digital y también soy el coordinador en Barcelona del máster M-Talent, del que también hablaremos hoy. ¿Eneco? Eneco. Activo micro, aquí estoy. Vale, pues yo soy Eneco Pérez, soy técnico de gestión de personas y atracción del talento en un centro tecnológico llamado Ikerlan y un placer estar esta tarde con vosotros. Muy bienvenido, Eneco. Mario. Perfecto. Pues mi nombre es Mario Ortega, soy actualmente Senior Talent Acquisition Partner en el grupo SEAT Cupra y bueno, un placer también estar con vosotros hoy. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Igual dar algunas indicaciones, veréis a las personas que estáis al otro lado, pues que tenéis un chat en el que, bueno, podemos ir recogiendo vuestras reflexiones, aportaciones, incluso algunas preguntas. Veremos si el contenido de la sesión, tenemos solo una hora y con bastante contenido que abordar, con lo cual veremos si tenemos capacidad de responder algunas cuestiones que puedan aparecer a lo transcurso del webinar o las podemos recoger y también gestionarlas a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también igual como marco, ¿no?, de este webinar, compartir el contexto de la Universidad de Mondragón, ¿no? Dentro del grupo Mondragón, no sé si todas las personas que nos estáis escuchando habréis oído hablar de esta corporación, pero sí un poco nuestro mensaje, ¿no? Y de ahí también el espíritu de todo lo que estamos queriendo generar desde la propia universidad, en este caso desde nuestra facultad y de este máster, ¿no?, que es el máster en gestión estratégica del talento de las personas. Y es sobre todo pues una forma diferente de trabajar, ¿no?, donde las personas pues somos protagonistas de los proyectos empresariales. Eso a veces es muy difícil de trasladar si no existe una vivencia, ¿no? Pero sí es verdad que somos personas que somos propietarias de los propios proyectos empresariales, donde votamos, tenemos una persona, un voto, donde también, ¿no?, pues bueno, construimos realidades a partir de generación de ecosistemas relacionales y ahí aportando valor en red, porque creemos en el valor de la colaboración y la cooperación. Y también, ¿no?, algo que es muy nuestro, que es ese sello de transformación de la sociedad, ¿no?, donde de alguna manera sí tenemos un propósito como corporación también de dejar un legado mejor a futuro, ¿no? Un poco desde este marco igual más aspiracional, ¿no?, que constituye la Corporación Mondragón, pues también es donde se ubica, ¿no?, nuestra perspectiva de la gestión de personas en las organizaciones, ¿no? Y es un poco desde ahí donde hoy, bueno, pues vamos a ir conversando sobre los retos que tenemos, etcétera, y cómo desde la universidad y desde este máster pues podemos o nos gustaría hacer una aportación, ¿no? Hoy, Joan, ¿no?, tenemos la suerte de que nos va a deleitar también un poco en un marco, un contexto de esos retos, ¿no, Joan?, de la gestión de personas y el talento en las organizaciones cuando miramos un poco a futuro. Así que, bueno, pues te dejo esos 10 minutos Muy bien. para que nos puedas Estupendo. enmarcar. Muchas gracias, Bego. No sé si voy a deleitar o no, pero bueno, intentaré poner un poco de contexto a algo que pueda ser útil, ¿no? 10 minutillos solamente para compartir algunas ideas que obviamente no son universales, ¿no? Y me gustaría empezar emplazándoos en esa fotografía que veis en la izquierda, ¿no? Esa fotografía que es de principios de siglo, es de una empresa ubicada en Wisconsin de tipografía, personas que se dedicaban o trabajaban entrando textos con máquinas de escribir, la tecnología de la época. Y me gustaría que os preguntarais si fuera la primera imagen de una empresa en la que vais a hacer una entrevista para entrar, si os parece muy atractiva.
Evidentemente era otra época, pero a mí me parece una empresa muy gris. Obviamente la fotografía es en blanco y negro, no podemos verlo en colores, pero las personas son todas iguales, del mismo género en este caso, no parece que sonrían demasiado, están todas orientadas en una misma posición, excepto la que probablemente sea su supervisora. Bien, a principios de siglo, pues muchas empresas, cada una distinta en función de su sector, pues también gestionaba personas, pero lo hacía de una manera pues muy básica, de la gestión de personas, de recursos humanos, de talento, con diferentes nomenclaturas, pues empezó pues una gestión más administrativa, de tener pues un inventario, un control, una administración de las personas que trabajaban para la compañía y de pagarles la nómina. Claro, esta gestión de personal, administración, que como os digo tiene muchas nomenclaturas, os pongo aquí de manera un poco provocativa, pues que creo que ya no es muy vigente. Yo digo que ya es el fin de los departamentos de recursos humanos, al menos definidos como tal, porque las personas no somos recursos. Y ahí simplemente el link o el guiño con la historia en que las siguientes décadas, a ese final del siglo pasado, en que la gestión de personas empezaba a tomar importancia en las compañías, pues fue evolucionando en las siguientes décadas para entrar más en la gestión del talento. Es decir, ¿qué pueden hacer las compañías grandes o pequeñas de diferentes sectores para proyectar una propuesta de valor, para anticipar, planificar qué personas van a necesitar y para cuándo y de qué perfil? Y hacer lo que esté en sus manos y con su foco y con sus recursos y presupuesto, pues para seducirlas, atraerlas, ayudarlas a crecer, colaborar, etcétera. La tecnología, pues también ha tenido un papel importante y cada vez más en esa gestión de personas, en la propia gestión del departamento. Incorporamos tecnología y más en los últimos años, pero a mi entender todavía hay compañías que a día de hoy siguen con una mentalidad que no ha cambiado demasiado de esa que vemos en esa foto de blanco y negro ya hace unas cuantas décadas. Dejadme que comparta ahora muy rápidamente algunas cosas que están pasando, ¿no? Algunos eventos que os digo, ni son universales, algunos nos afectan a todos por igual y otros no tanto, que son estos que veis aquí, ¿no? El primero es transformación digital. Y transformación digital es algo que estamos viviendo todas las compañías desde hace muchísimo tiempo y quiero poner en la palabra, el acento en la palabra transformación. Obviamente digital lo es todo cada vez más, pero el foco está en la transformación, en la manera en que operamos, entendemos la manera de trabajar con colaboradores, con clientes, con socios, con proveedores. Y las compañías que en los últimos 15, 20 años especialmente no han empezado este camino de transformación en sentido amplio, pues algunas ya no existen y otras pues están sufriendo más de la cuenta, ¿no? Algunas de las revelaciones o de las necesidades o de las urgencias a la que nos invita y nos empuja, como digo yo, la transformación digital, se pusieron de manifiesto hace poco más de 3 años. Tenemos este webinar en mayo del 2023 y hace poco más de 3 años el mundo se paró, como recordáis, pandemia global, y incluso aquellas compañías en las que el factor humano no parecía el más protagonista se dieron cuenta de que al final somos las personas las que hacemos las cosas. Fueron las personas las que inventaron las vacunas, obviamente ayudados por tecnología, obviamente todos conectados y siendo capaces de conseguir no solo una vacuna, sino varias en un tiempo récord, pero al final las personas son las que marcan la diferencia porque la tecnología cada vez está más a disposición de más compañías, los costes bajan y las personas no es tan sencillo que quieran venir y quedarse a trabajar con nosotros. Otro aspecto de los muchos que podríamos comentar tiene que ver con la gestión del talento. El talento lo tenemos todos, no solamente un pequeño colectivo de personas en una compañía. Talento y motivación lo tenemos todos y la capacidad realmente de explorarlo, cultivarlo y ayudar a las personas a crecer, idealmente en nuestra compañía, es algo que va tomando cada vez más fuerza. Porque además, cuando nos damos cuenta de que no estamos todos trabajando en la misma habitación y que hay personas que pueden trabajar desde su casa para clientes o empleadores de cualquier parte del mundo, pues esta gestión más sensible sobre el factor humano pues ha tomado más importancia en los últimos años. Otro aspecto no menor, que las compañías que están más cerca las compañías que se dirigen a un consumidor final, que ya la tienen o que están más orientadas al cliente, la tienen mucho más claro, es la experiencia del empleado. Seguro que la habéis escuchado muchísimas veces como experiencia de cliente, el cliente en el centro, pues este mismo foco tiene que ver con experiencia del empleado, de nuestras personas, incluso antes de que se incorporen. Entonces, toda una serie de técnicas, metodologías, conocimientos, pero empezamos por la sensibilidad de que la experiencia de una persona en nuestra compañía, desde antes de incorporarse e incluso si se desvincula, que es algo que está al final del proceso y que hay que hacer también cuando toca, que es probablemente la peor de las decisiones, pero hacerlo en el momento oportuno, de manera argumentada y con sensibilidad, eso se llama experiencia del empleado. Pues también las personas, las organizaciones, grandes o pequeñas, que no cuidan de esa experiencia, pues pierden a las personas y a veces les sorprende. Lo más frustrante, en mi opinión, es cuando alguien pierde a una persona y no sabe ni por qué. Ahí seguro que ha habido oportunidades de cosas que no se han preguntado a tiempo.
Y luego a la derecha, ejemplo de la tecnología, podríamos poner muchísimas, pero veréis que no habrá presentación ni webinar de los últimos tiempos desde noviembre, sea cual sea la temática, que no hable de inteligencia artificial y ChatGPT. Aquí me apunto a decir solamente que la inteligencia artificial, como sabéis, tiene capacidad de hacer cosas que hace relativamente poco tiempo solo las personas podíamos hacer y que hemos de acompañar también a las personas a combinar esas capacidades no tan humanas para que la suma de personas más tecnología en ese orden sea la que pueda marcar la diferencia en nuestras organizaciones. Bien, ¿cómo conecta esto con la gestión de personas? Pues de muchas maneras y podríamos abundar mucho en esto y creo que habrá ejemplos interesantes que Eneco y Mario compartirán en breve. Pero por daros solamente algunas pinceladas, trabajo remoto. La compañía que no tenga en su propuesta de valor y una cierta, digamos, no solo discurso, sino propuesta de trabajo remoto, híbrido, flexible, llamadle como queráis, pierde oportunidades. Porque se ha demostrado que podemos trabajar de manera eficiente. No es lo ideal ni todo el tiempo, pero el trabajo remoto a distancia tiene más protagonismo que hace 3 años. Digitalización, lo comentado, todo es más digital y hemos de ayudar también a nuestras personas a tener también más habilidades digitales, que no significa solamente saber gestionar tecnología, sino también operar de una nueva manera en que también hay más desintermediación, menos barreras y más capacidad de utilizar tecnología a tiempo. La fidelización afecta a nuestras personas. Probablemente los que estéis en sectores más competitivos lo estaréis sufriendo más, pero yo hace ya bastante tiempo en que no hay ninguna conversación en que se hable de personas, sea cual sea la compañía, el tamaño y su sector, que no esté sufriendo para encontrar las personas que necesitan a tiempo. Por tanto, foco importante también en que las personas son libres y en 15 días pueden decir que han encontrado a alguien que les cuida más que nosotros y se nos van. Y eso es bastante caro, ¿eh? Y tenemos 2 buenos expertos en la sala que también seguramente tienen mucho que decir. Personalización. Ya no vale el café para todos. Las compañías necesitamos, cuando trabajamos para una empresa, necesitamos seguirnos cuidados importantes. Tenemos que ayudar a nuestras personas a hacer bien su trabajo, porque si les ayudamos, nos ayudarán a que la compañía crezca. Y esto pasa porque realmente las personas no sean un número, a alguien distante, que igual trabaja mucho tiempo desde casa, sino alguien que se sienta que forma parte de un equipo de trabajo y eso también afecta a la manera en que gestionamos el factor humano. En cuanto a aprendizaje y desarrollo, pues capítulo aparte también. Como sabéis, pues hace ya más o menos tiempo, en función de nuestra edad, que no somos estudiantes a tiempo completo, pero sí deberíamos ser aprendedores de manera permanente. Y las compañías también apuestan porque el aprendizaje esté muy presente. Yo a mis hijos les aconsejaría que no trabajen en compañías en que no perciban en que aprenden a diario, porque las cosas cambian, las cosas se transforman y hemos de ser capaces de estar en contextos donde aprendamos. No solamente hagamos cursos, sino que aprendamos, se nos permita aprender de los demás y estemos en un contexto de confianza y de cierto reto estimulante para que aprendamos de manera continua. Respecto a cuidar a las personas, bienestar, concepto mucho más amplio y el que no aprendiera esto en pandemia se perdió la lección. No hablamos solamente de seguridad física, hablamos de seguridad emocional, psicológica y hacer lo que esté en nuestras manos desde las áreas de personas para que nuestra empresa, organización, sea un sitio en el que merezca la pena pasar la mayor parte de nuestra vida. Y un par de apuntes más. Diversidad e inclusión. Esto no es por quedar bien, no es atrezzo. Necesitamos realmente trabajar con personas distintas, de distinto género, de distinta edad, generaciones, de distinta mentalidad, con distinta mirada, porque necesitamos innovar y la innovación requiere de equipos diversos que tengan una visión caleidoscópica de los problemas, porque los problemas que tenemos son complejos y requieren también miradas más ricas. Y finalmente el tema de liderazgo, que también merecería capítulo aparte, simplemente apuntar que el estilo de liderazgo también está cambiando. Conecto de nuevo con la pandemia, simplemente por ser un reto global en que todos hemos vivido. Imaginad que alguien en pandemia dijera que tiene muy claro lo que va a pasar y cuáles son las respuestas sólidas. Nadie tenía experiencia en una situación como esa. Entonces, la capacidad de hacer más preguntas a tiempo que no respuestas sólidas, la capacidad de generar equipos de trabajo en confianza, ayudar a las personas a crecer y las habilidades tradicionales de cualquier líder, adaptarlas para que sean válidas en este siglo en que las cosas van a cambiar de manera frecuente, rápida y tendremos que estar cada vez un poquito más cómodos en la incertidumbre, es muy importante. Y ahí las áreas de personas también tienen que acompañar a sus managers, a sus líderes, a tener nuevas skills que son las que van a necesitar para afrontar los retos complejos que en cada negocio podamos tener. Respecto a esto, y voy cerrando esta primera parte, pues deciros que
Lo que tenemos que transformar, resolver, mejorar en la gestión de personas, no lo vamos a hacer unos cuantos boomers diciendo lo que hay que hacer. Clarifico que boomer no es peyorativo, es un tema puramente generacional. Esto tiene que ver con trabajar en equipo. Como veis aquí la cita del famosísimo Albert Einstein, que era una persona bastante inteligente, que nos decía que no podemos resolver problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos. Por tanto, cuando tenemos esta visión de lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta a las áreas de personas y qué podríamos y deberíamos hacer desde la gestión de personas, talento, nuestra visión es necesitamos trabajar juntos, boomers, millennials, zetas, y de alguna manera pues crear equipos en la que especialmente los jóvenes tengan una mirada protagonista, porque lo hacéis desde el siglo XXI y lo hacéis, digamos, con unas décadas por delante. Esperamos que también nosotros también las tengamos, pero con mucho trabajo por hacer en que la mirada joven, fresca y más innovadora es absolutamente necesario. Hasta aquí, por no consumir más tiempo, mi parte, así que te devuelvo la palabra, Begoña. Parecemos dos presentadores de telediario, ¿eh? Sí, está ensayado. Muy bien, Joan, pues muchas gracias por darnos un contexto, ¿no? Yo creo que es importante cuando abrimos conversaciones, reflexiones, ¿no?, en torno a cualquier temática, pues hace falta tener en cuenta las variables que están, ¿no?, transformando la realidad sobre la que vamos a actuar. Y en este sentido, pues bueno, nos has dado como muchas claves que seguramente ahora tanto Mario como Eneco, cuando empecemos a indagar un poco sobre los retos que pueden estar teniendo encima de la mesa, pues van a resonar mucho, ¿no?, las ideas que nos has lanzado. Así que, bueno, Mario, darte la bienvenida de nuevo y agradecerte muchísimo, ¿no?, pues tu predisposición siempre a estar con nosotros, a colaborar en todo esto, ¿no? Porque al final yo creo que lo que nos une sobre todo es esa inquietud por ir generando también una nueva generación, ¿no? Aquí ponemos una nueva gestión de las personas y del talento en las organizaciones. Y en ese sentido, pues Mario, pues sí me gustaría, ¿no?, preguntarte un poco y que nos cuentes un poquito más cuál es tu rol, ¿no?, actualmente en la organización, en SEAT Code, y cuáles son, ¿no?, las funciones que estás ocupando, las cuestiones que estás abordando. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias a vosotros de nuevo por invitarme. Ya sabéis que para mí siempre es un placer poder participar en estas sesiones porque también uno aprende mucho. Primero, pues por explicar un poco mejor, actualmente, bueno, SEAT es un grupo que conocemos, pero SEAT tiene diferentes empresas, ¿no?, que SEAT, Cupra, SEAT Code y SEAT Mo. Por lo tanto, somos, bueno, un grupo de diferentes empresas con diferente negocio, ¿no? Nosotros, el equipo de Talent Acquisition y Employer Branding, damos servicio a todo el grupo. Actualmente mi rol como senior del equipo es ocuparme de diferentes áreas dentro de la compañía. Como veis justamente en la presentación, yo me encargo sobre todo de SEAT Code como especialista en selección de perfiles de software y todo lo que tiene que ver con IT, ya que por mi experiencia anterior también, bueno, es donde puedo aportar valor, también es importante y creo que lo mencionaremos durante estos minutos, donde uno puede aportar valor, ¿no?, y poder ir creciendo en esa parte, pero al mismo tiempo también, pues bueno, gestiono otras áreas dentro de SEAT que son importantes, como el área de I+D, que es donde nace todas las ideas, ¿no?, los vehículos del 2030, del 2035, todo lo eléctrico, ¿no?, que viene ahora. Lo de Cupra, ¿no?, una marca que está ahora, pues bueno, haciendo sus propios vehículos 100%, ¿no?, con marca Cupra, y donde vemos que ahora hay mucho nicho de mercado, ¿no? Entonces, bueno, actualmente nosotros nos encargamos de encontrar a la persona que pueda hacer estas posiciones dentro del grupo, ¿no? Nuestra idea no es solo atraer talento, sino también hacer branding de marca, ¿no? Y aquí, si quieres, puedo entrar un poco más al detalle más adelante, pero bueno, básicamente nuestro equipo actualmente está formado somos un equipo de 10 personas, muy diverso, perfiles muy seniors, perfiles juniors que están aprendiendo de los perfiles seniors, y actualmente, pues bueno, la idea también de cara a futuro es no solamente centrarnos en el talento externo, sino también en el interno. Somos una empresa de 15.000 empleados, con 4 empresas, como comentaba, por lo tanto también ¿por qué vamos a ir fuera muchas veces teniendo talento interno, ¿no? Y yo creo que ahora las empresas, teniendo en cuenta todo cómo es el mercado de volátil, ¿no?, pues también estamos haciendo muchos esfuerzos en identificar talento, hacer mucha identificación y matching, ¿no?, con nuevas posiciones. Entonces, creo que aquí es uno de los retos que ahora contaré más en profundidad, si te parece bien. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias por la presentación, y en ese sentido, ¿no?, y enlazando con las ideas que empezabas a apuntar,
Si tuviésemos que, o nos tuvieses que contar cuáles son los principales retos que en estos momentos, ¿no?, estás abordando desde tu posición, ¿no?, desde el equipo del que formas parte, ¿cuáles destacarías, ¿no? Y qué cuestiones son, de alguna manera, cuáles son aquellos proyectos como más estratégicos que podéis estar abordando? Ujú. Pues justamente con la diapositiva que había presentado también Joan, le hago como un poco el enlace, ¿no? Porque me he sentido bastante representado, ¿no? Con nuestro día a día, porque sí que es verdad que hay temas de bienestar, de cuidar al empleado, que no es tanto nuestro rol, sino que nosotros somos la primera cara, ¿no?, entre el candidato que quiere entrar en SEAT o el talento que está interesado por nuestro grupo, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo, nuestro reto actualmente, yo lo definiría en tres pilares, ¿no? El primer pilar y más importante ahora mismo es el employer branding, porque sabemos atraer, seguimos atrayendo gente, creemos que también una marca, un grupo conocido como SEAT Cupra, pues tiene mucho trabajo ya hecho, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que ahora las nuevas generaciones, sobre todo me enfoco en talento digital, talento joven, que es el talento que está naciendo y que muchas veces no encontramos, ¿no?, esa seniority, porque son pues temas de inteligencia artificial, realidad virtual, temas de metaverso, ¿no?, que ahora se empieza a hablar mucho, ¿no? Pues cómo ir a esto, ¿no? Entonces, Employer Branding es nuestra prioridad número uno, donde estamos empezando pues a investigar y a ver cómo podemos nosotros también evolucionar, ¿no? Al final, cualquier empresa tiene que evolucionar. Ese sería el primer pilar y más importante. El segundo también es, y sigue siendo desde años, ¿no?, dentro del grupo, el Candidate Journey, ¿no? Cómo preocuparnos de la experiencia del candidato, desde que sabe de nosotros hasta que la persona acepte una oferta, ¿no? Es todo un proceso de acompañamiento, pero al mismo tiempo de counselor, de poder aconsejar en qué momento. Hay veces que incluso para diferentes posiciones no somos recruiters, no somos robots todavía de momento, entonces todavía hacemos mucho matching entre oportunidades, ¿no? Al final entrevistamos personas, pero para conocer a la persona, no para ver si hay solamente un fit con la posición, ¿no? Porque quizás pueda haber otras en las que puedan encajar dentro, y más en un grupo de 15.000 personas que hay muchas posiciones, ¿no? Ese sería el reto número 2, ¿no? El Candidate Journey, seguir mejorándolo y evolucionándolo. Y luego, por último, el tercer pilar, diría que sobre todo talento interno. También nuestro rol, como comentaba anteriormente, es sobre todo enfocarnos a, vale, ¿qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué perfiles? Hablamos mucho de transversalidad actualmente, de proyectos cross en el que trabajan personas de diferentes equipos, ¿no? Porque al final, como decía Joan, estar en un equipo diverso aporta mucho valor. Y ya no hablamos solo de nacionalidades ni hablamos de seniority, sino también de skills, ¿no? De lo que cada uno sabe hacer. Y tenemos comprobado pues que hay personas que, cambiándose de área a otra, aprendiendo de cero, son los que traen las nuevas ideas, los que nos sacan de la zona de confort, los que al final avanzan muchos proyectos, ¿no? Entonces, estamos apostando mucho por esto y hacemos pues, mucha detección de talento, talent management, mucha gestión de potencial, de gente potencial que tenemos dentro de la compañía. Esos serían los tres pilares que actualmente estamos trabajando el equipo de Talent Acquisition actualmente. Muy bien, bueno, tres temazos, ¿no?, diría yo, de la gestión del talento en las organizaciones. Ahí, Mario, para responder a todos estos tres pilares que nos presentas, ¿no? El equipo que lo configuráis, ¿no?, que estáis respondiendo, ¿no?, a los mismos, un poco, ¿qué competencias, ¿no?, qué tipo de perfiles? Si buscáis incorporar personas, ¿no?, en vuestro propio equipo, ¿qué estáis buscando, ¿no?, en esas personas? ¿Qué tipo de perfiles, de capacidades? Pues actualmente buscamos, sobre todo, para mí es muy importante, aparte recientemente hemos tenido una última incorporación, por lo tanto puedo hablar un poco de experiencia, ¿no? Buscamos, al menos damos mucha importancia a transversalidad. Personas que tengan un conocimiento, por supuesto, tienen que tener un background, interés, motivación, pero también que sean personas que sean abiertas a que ahora estamos haciendo Employer Branding, pero dentro de 2 meses podemos estar haciendo un nuevo programa de identificación de talento de gente con experiencia en coches y en vehículos eléctricos, que sabemos que es el futuro de la compañía, o luego dentro de un año quieren formarse pues para poder trabajar en el metaverso, ¿no? Que al final sabemos también que hay, bueno, muchas empresas que van hacia ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante eso. Sí que es verdad que nosotros apostamos mucho por el talento joven. También es verdad que para atraer talento joven también tienes que entender dónde ir a buscarlos, cómo hacer ese approach, ¿no? Cómo poder contactar con ellos, cómo interactuar, ¿no? Porque no es lo mismo hace 10 años un InfoJobs, ¿no? Como se usaba y usa cuando yo empecé,
ahora mismo utilizar otro tipo de social networks. Ya no hablo de LinkedIn, que por supuesto es el más conocido, ¿no? Pero también si trabajamos a nivel internacional, como trabajamos, pues a entender el mercado, ¿no? También necesitamos una persona que tenga ese interés. O sea, a los skills me refiero que es más bien para mí. Los Ujú. soft son muy importantes, a veces más que los hard. Tú puedes tener un conocimiento de haberte formado de una carrera, un máster, etcétera, pero tienes siempre que compaginarlo con tu propio interés, tu motivación de querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, actualmente en Transition yo creo que mi percepción es que estamos evolucionando y a nivel a mucha velocidad, ¿no? O sea, tenemos que ir adaptándonos tanto a los candidatos como al negocio, ¿no? Porque nosotros estamos como en un punto intermedio siempre entre empresa y candidato. Entonces vemos las dos realidades, lo que la empresa exige, lo que quiere, lo que le quieren nuestros clientes, que son las áreas, y lo que los candidatos están buscando. Y vemos que cada año va cambiando, surgen nuevos estudios universitarios, carreras que antes no existían, especialidades, ¿no? Y entonces tenemos que ir pues entrando en ese mercado poco a poco. Por lo tanto, para mí lo más importante, podría decir en modo resumen, sería primero, siempre lo soft es muy importante, los soft skills, el cómo es la persona, qué competencias tiene, evaluar esas competencias y también ver un poco el potencial que pueda tener de cara a futuro. No contratamos a Ujú. corto plazo, sino contratamos para medio y largo plazo. Eso es súper importante para nosotros como grupo. Y luego, en segundo lugar, también pues el seguir investigando y el tener pues información sobre hacia dónde vamos. Y eso siempre lo tenemos que tener muy claro. Ya no solo son los objetivos que como cualquier equipo tenemos, sino en general, como empresa. Muy bien, Mario. Pues muy interesante e inspirador todo lo que nos cuentas, también muy retador, ¿no? El hecho de estar ahí y de ese desarrollo, de esas skills, ¿no? Que de alguna manera, pues a veces yo todavía creo que a veces no nos creemos que las soft skills son las skills en sí mismas, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay un debate profundo y bueno, pues tenemos trabajo. No sé, Joan, pues Sí. si te parece, arrancamos con Eneco. Fantástico, Seguimos. fantástico. Pues nada, Eneco, lo mismo. Muchísimas gracias. Te presento otra vez, es decir, Eneco Pérez, de Ikerlan, gestión de personas, atracción de talento. Gracias por la complicidad también y por sumar con nosotros hoy. Estaba pensando, escuchando a Mario además, de que si las personas conectadas están en ese punto de personas que se están formando, planteando, qué significa trabajar para personas, apuesto a que después de una conversación de hoy van a tener una visión pues un poquito más amplia de los estereotipos a los que todo el mundo se enfrenta, que seguramente son cosas que también teníais vosotros, no lo sé, Eneco. Aquí me gustaría empezar por ubicar a las personas, Eneco, que nos digas pues quién eres, quizás situar un poco más qué es Ikerlan, qué rol tienes ahí y amplío la pregunta por qué estás en Ikerlan. ¿Cómo llegaste a Ikerlan y por qué Ikerlan? Porque habrá personas que están buscando trabajo y querrán saber también de vuestra experiencia, de cómo llegasteis ahí. A veces me lo pregunto, pero bueno, voy a contestarte a eso en orden y contesto al final. Lo primero, igual que mencionaba antes Mario, creo que es importante agradecer, ¿no?, que se hagan este tipo de encuentros, darnos la posibilidad y segundo, pues seguir uniendo y tejiendo una red de networking que creo que en el mundo del talento, a diferencia de en otro tipo de secciones, ¿no?, como el de la venta o este tipo de cosas, suele ser más complicado, ¿no?, poder compartir experiencias. Entonces, pues bueno, agradeceros esta oportunidad y bueno, pues si cualquier persona luego quiere contactarnos, pues que estamos accesibles cualquiera de nosotros. Como comentabas, voy a contar un poquito qué es Ikerlan porque creo que es importante y relevante para situarnos, ¿vale? Ikerlan es un centro tecnológico, ¿vale? Normalmente nos suelen ubicar el centro tecnológico como una organización muy orientada a la investigación. Y no es tan así, no es tan el caso, ¿no? Nosotros como centro tecnológico somos una empresa enfocada a la transferencia del conocimiento a la industria, a facilitar a la industria y que no se quede obsoleta. Pero para ello lo que trabajamos mucho es la investigación. Trabajamos mucho como herramienta la investigación, exploramos diferentes vías y aprendemos y nos capacitamos mucho. De hecho, nuestra mano de obra directa, ¿no?, que se llamaba en esas fotos antiguas que nos mostrabas antes, Joan, pues son ingenieros de primer nivel, ¿no?, con una titulación mínima de máster, a poder ser con un grado de doctor, ¿vale? Y esto hace que el mayor o el grueso de la organización pues sea un perfil pues con una gran formación y con muchas curiosidades y capacidades, ¿no? Posiblemente más enfocadas al hard, a las hard skills, ¿no?, que comentábamos, pero que sin duda pues con sus trayectorias y demás, pues bueno, son capaces de abordar proyectos con clientes pues de primer nivel, ¿no? Nuestro objetivo siempre es
hacer que la industria no se quede obsoleta y que pueda competir y que nuestro entorno siga mejorando. Cuando hablamos de entorno, hoy en día vivimos en un mundo global y las conexiones son fundamentales, ¿no? Haciendo un poco referencia a la imagen del principio que ponías, que diría que estamos tocando prácticamente todos los conceptos que has comentado, ¿no? Entonces, un poquito mi rol, ¿cuál es? Pues bueno, sobre todo en los últimos 7 años que llevo en Ikerlan, ¿no? Te diría que es la parte de la atracción y la selección y la incorporación de las personas, pero que al final muchas veces ponemos el foco en eso de la atracción y la incorporación, pero que al final luego es el acompañamiento durante todo el recorrido, toda esa vida que tiene la persona en la organización. Es más, soy un claro ejemplo de que si esa vida del candidato o del empleado es buena, pues se puede hacer trayectoria fuera y volver, que ha sido un poco mi caso, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ¿cómo empiezo en esto? Pues bueno, yo vengo de una rama un poco lejana, entre comillas, al mundo de los recursos humanos, pero tuve la posibilidad dentro de que yo estudié además en la Universidad de Mondragón también, pero una titulación bastante diferente, que también es el logo de Team Labs, también ofrece, ¿no?, esta titulación que es el grado de liderazgo emprendedor e innovación. Pues bueno, tuve la posibilidad de trabajar y sobre todo aprender mucho temas de design thinking, temas del mundo del marketing. Y bueno, digamos que el marketing tuvo una transformación brutal hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y aprendiendo ese tipo de dinámicas, pues fui a acabar en una empresa súper industrial con un jefe, con toda la palabra de jefe, con todo el cariño del mundo, que me metió en un departamento de recursos humanos y me dijo, aquí toca intraemprender. Y ahí fue cuando aprendí lo que era intraemprender, es decir, poner patas arriba ese concepto de recursos humanos y crear ese site o ese enfoque más de talento, ¿no? Entonces, pues ahí empecé en una empresa como Orkly, en una cooperativa internacional, o sea que aunque su sede sea en el País Vasco, pues tiene ya 1000 trabajadores a nivel internacional y con un enfoque ya completamente distinto al que de fuera, ¿no? Numerosas personas, incluso a día de hoy, me siguen diciendo, ¿no?, que sois los de la parte de solo nóminas y los que cobran a fin de mes. Y pues bueno, a día de hoy, por suerte, ¿no?, tenemos mucho recorrido y ese acompañamiento, sobre todo te diría que a cualquier persona de la organización, pero estamos más en la facilitación y acompañamiento de los responsables de la organización, porque luego son ellos los que tienen que ejecutar en el corto muchas veces muchos de las dudas, preguntas o situaciones, esa parte de liderazgo que comentabas tú, ¿no?, que al final ellos pues tienen delegada una función de recursos humanos o de personas o de gestión del talento pues muy importante y relevante. Así que un poquito de todo dentro de la parte de talento. No está mal, no está mal. Estáis muy entretenidos. Y además, fíjate, muy interesante todo lo que has dicho, porque además esta labor, digamos, de promover la intraemprendeduría, promover que la gestión de personas madure, tocar todas las teclas para que lo que ocurre en Ikerlan pues sea mejor que otras alternativas, ¿no? Y de hecho estás ahí y sigues ahí, y por muchos años, si tú quieres y te quieren, ¿eh? O sea que buena señal. Buena señal. Mira, Eneko, has dicho que estáis, pues, muchos frentes abiertos, pero por compartir con la gente que nos escucha ahora algún reto en particular, el reto más gordo 2023 o aquellas 2, 3 cosas que tienen en la mesa, como dicen los americanos, lo que no te deja dormir por las noches, espero que sí, que duermas fantásticamente bien, pero cuando te dicen, oye, ¿con qué estáis ahora? ¿Cuál sería? Pues mira, voy a decirte una que no es un quebradero de cabeza, pero que la tengo todo el rato en la cabeza y creo que por suerte hemos sabido, y creo que todos los que estamos en esto, ¿no?, hemos sabido adaptarnos y buscar herramientas, buscar fórmulas, pues para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no?, y para facilitarlo, pero creo que estamos en un punto bastante importante que le llamo la de la digitalización, ¿no? En un mundo, y además parece un poco utópico que lo diga yo, ¿no?, estoy hablando de un centro tecnológico donde vendemos soluciones de lo más vanguardistas a todos los niveles y que lo usamos todos nosotros en el día a día a nivel social, pero en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de las personas, siempre creo que nos ha faltado este matiz, ¿no? Hemos sabido dar soluciones, hemos buscado muchas, pero llega un momento en el que las propias herramientas que hemos utilizado, como el famoso Excel o otro tipo de herramientas, pues nos han sacado de muchos quebraderos de cabeza y nos han permitido avanzar mucho, pero te diría que no es un quebradero porque no es un problema, es un problema cuando te pones a trabajar en ellos, ¿no? O necesitas indicadores. Soy fiel, y lo aprendí desde mi primer jefe, aquel que comentaba, y luego mi gran mentora que he tenido en Ikerlan siempre, esa parte del medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y todas las acciones que hacemos, que por suerte pues hacemos muchas y la dirección, la organización está muy en la labor de hacer y de cuidar,
pues diría que el primer reto que deberíamos y bueno, que estamos trabajando en ellos sería esa parte de la digitalización, de poder tener métricas, de que sean ágiles, de que sean visuales, de que la organización, los diferentes responsables que decía, dirección y demás, también tenga indicadores, al igual que hablamos de las ventas, pues que hablamos, ¿no?, de la selección, de cuántas personas tenemos en un punto ya caliente de madurez como para poder ascender, de poder hacer un plan especial que comentaba Mario, ¿no?, de captar el talento interno y poder potenciarlo o buscar alternativas a esas personas, incluso en otros departamentos, otros equipos, ¿no? Entonces, creo que el dato nos puede ayudar a dar el salto de calidad importante, ¿no? Que evidentemente lo hacemos, pero diría que ese es el reto que está encubierto y que está en todos los lados y que abarca todo, pero que no se le pone el foco muchas veces como foco, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos sobre todo, la atracción del talento, ¿no? Nosotros al final estamos ubicados en el País Vasco justo en el medio. Cada vez menos gente estudia carreras STEM. Antes os he dicho qué tipo de perfiles son los que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo, pues buscamos mucho ingenieros de informática, electrónica, telecomunicaciones. Me ha hecho gracia porque Mario decía, ¿no?, que están cambiando mucho los títulos de las formaciones, ¿no? Y a veces, pues encontrar algo que era tan común hace 10 años como un ingeniero de telecomunicaciones, pues hoy en día el concepto como tal, pues hay pocas universidades ya a nivel estatal, ¿no?, que estén ofreciendo esa titulación como tal, ¿no? Entonces hay que adaptarse, hay que saber buscar formaciones, dar esa formación luego de manera interna, ¿no? Nosotros hacemos mucha apuesta por la cantera y es uno de los retos que llevamos trabajando desde siempre, porque por suerte nuestro gerente empezó como estudiante de grado haciendo dual. Soy fiel defensor del formato dual, tanto en el grado universitario como en los másteres. Sé que la formación profesional también existen, pero no por el tipo de organización que somos no contamos con ellos. Pero soy fiel defensor de ese sistema, pues porque a día de hoy vengo de estar en una entrevista hoy de una persona que la metí hace 5 años como estudiante de grado, ha hecho todo el grado, ha hecho el máster y ahora va a entrar como contratado con nosotros, ¿no? Entonces es una figura y una labor, pues bueno, de empeño, de cuidado y demás, ¿no? Entonces la cantera diría que es algo que cuidamos muchísimo, que hacemos una apuesta a nivel incluso económica, estamos hablando casi 2 millones de euros al año de inversión directa en esa cantera, ¿no?, que al final luego en cifras pues lo podemos decir, con una facturación de 28 millones, 2 millones, pues es un volumen a considerar, pero luego los frutos también están ahí, ¿no? Y luego en general creo que es esa parte de employer branding que decía Mario, ¿no? Esa parte de employer branding, ¿no?, experiencia del candidato, experiencia del empleado, aunque tenemos trabajadas bastantes cosas, creo que tenemos una muy buena marca, cada vez la estamos extendiendo más, estamos utilizando muchas nuevas herramientas y tecnologías para ello y creo que uno de los focos sobre todo que estamos trabajando mucho ahora es cómo conseguir la fidelización interna, ¿no? Tenemos una fidelización potente, pero eso no significa, o sea, somos un centro tecnológico, ¿no? Entonces, si hay un 9, o sea, nunca hay un 10, siempre hay un 9, ¿no? Y la razón es porque siempre hay cosas que mejorar y queremos también, en cierta manera, promover muchas de las cosas que ya hacemos, darle el espacio y el protagonismo que tienen, ¿no? Que no se den muchas cosas por sentada, porque creo que hacemos muchísimas cosas, se valoran de manera interna, pero si no le das la paquetización muchas veces, no se visualiza, no nos reconocemos las cosas, no somos conscientes, ¿no?, pues no tenemos esa percepción de, ostras, que todo esto lo tenemos y en otras organizaciones o en otras empresas incluso similares o de otros sectores igual más tier 1 que le llamamos, ¿no?, empresas de referencia a nivel del mundo tecnológico, pues bueno, tenemos otras bastante importantes, ¿no? Entonces, resumiría un poco en esas tres, esa parte de digitalización, esa parte más de la cantera y de la atracción de los perfiles STEM y promover las STEM para que la gente siga formándose y cuidando, junto con la cantera, y la tercera, pues la actualización constante y la adaptabilidad constante que tenemos que tener en el cuidado de tanto la experiencia del candidato una vez que se incorpora como la salida, ¿no? Pues ya os decía, yo mismo me he vuelto a incorporar. Si la experiencia no hubiese sido grata, buena o incluso diría que más que sobresaliente, pues difícilmente, ¿no?, se pueden dar ese tipo de saltos, ¿no? Fantástico, fantástico. Es interesante escucharte y además otro fantástico embajador, digamos, de la empresa en la que trabajas y de tener también una visión amplia como la de Mario de lo que significa gestionar personas y talento. Déjame hacerte una última pregunta por cuestión de tiempo también, por dejar también tiempo para la parte que ahora vendrá Begoña. Pero comentabas esa reciente incorporación que estabas diciendo, forma parte de tu trabajo, tú mismo te has incorporado y reincorporado. Pensemos en personas que nos escuchan, que están justamente ahora
pues descubriendo, escuchándoos a vosotros dos, descubriendo que esto quizás es más interesante de lo que pensaban. Y a lo mejor piensan que vale la pena pues dedicar parte de su tiempo a especializarse, formarse y dedicarse a gestión de personas, talento. Desde tu experiencia en ECO, ¿qué recomendarías a una persona que quiera formarse y trabajar para personas? ¿Qué recomendaría? Bueno, lo primero, te tienen que apasionar las personas. O sea, creo que el tema de las relaciones, el tema de meterte en negocio, ¿no? Que muchas veces se nos deja como aparte. Por suerte, yo diría que el departamento de personas está muy metido en el negocio. Vas a tener una gran visión del negocio y vas a aportar al negocio, ¿no? Creo que hay formaciones, ¿no? De hecho, voy a poner otro ejemplo. Yo estaba ya trabajando antes de hacer el máster que comentaba Begoña de estrategia, o sea, estrategia de la gestión de personas y yo solicitaba ese máster y la gran suerte fue que luego lo crearon y lo pude hacer, ¿no? Pero diría que es un concepto completamente distinto al que puedes encontrar de una forma muy tradicional, ¿no? Entonces, recomendaría dar el salto, formarse en cosas nuevas, gran adaptabilidad, no te vas a aburrir, lo que ha dicho Mario. O sea, en 2 meses estás hablando de metaverso y cómo hacer todas las instalaciones digitalizadas para que antes de que te incorpores lo conozcas. Es decir, la recomendación es dar el salto. Si os gusta este campo. Si estáis aquí ya es un punto importante. Si habéis tocado otro tipo de secciones como la parte más hard, como de nóminas, de gestión un poco más laboral y este tipo de cosas, pero os apetece dar el salto, creo que formarte en esta parte más de soft skills o una titulación que te pueda ofrecer un campo de visión mayor y que hay otra forma de hacer las cosas, es el sitio. O sea, sin duda, yo lo he hecho, tengo una estudiante conmigo que ha hecho ese máster y es un mundo abierto. O sea, al final, yo sobre todo diría que no te aburres. O sea, la mejor forma de recomendar este máster yo diría que es algo tan en constante movimiento que necesitas constantemente estar adaptándote, mirando nuevas tendencias, haces un mogollón de networking. Por suerte hemos tenido la suerte de estar en un HR Lovers gracias a gente que ha organizado como Begoña, ¿no? Y con Maite y este tipo de gente que anda en la universidad pues siempre moviendo cosas. Entonces el networking, por ejemplo, también es un tema que al final luego nunca sabes dónde vas a acabar, ¿no? Yo he vuelto, pero hay otras personas que vuelven, se van, vuelven a volver. Hay muchas idas y venidas y estar en este ámbito pues te permite ver la organización desde otro prisma y siempre con labor voluntariosa de ayudar a la organización, ¿no? Entonces también diría que la que tiene una capacidad de ayudar y de que le gusta ver cómo con su trabajo ve que otras personas crecen es increíble. Genial, Eneco. No sé si despertaréis vocaciones hoy, pero está claro que sois 2 buenos exponentes de lo que significa trabajar en personas y justamente queremos hablar esto ahora. Es decir, hemos hablado un poco de los retos, hemos visto 2 magníficos ejemplos de empresas dinámicas con personas que además están promoviendo transformación y te devuelvo la palabra, Begoña. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues mira, con todo esto que escuchándoos, ¿no? A Mario y Eneco, y ya en el contexto no concreto de este máster, me estaba conectando cuando empezamos a soñar en ello, ¿vale? Me estaba conectando en ese primer diseño, ¿no? En cómo pensábamos que para transformar las organizaciones con y para las personas, cómo tendría que ser un máster que cualificase, ¿no? Y diese una especialización para ello. Y me acuerdo que en esos momentos tuve un montón de conversaciones con bastantes direcciones de talento, de recursos humanos, de personas, y les preguntaba, ¿no? ¿Cómo te imaginas a un profesional o a una profesional dentro de 10, 15 años trabajando en este ámbito, ¿no? Esa fue la conversación, ¿no? Y me acuerdo, y conectaba con lo que Mario comentaba, ¿no? Y me acuerdo que muchas de las conversaciones apuntaban a la necesidad de tener esa parte de las soft skills muy desarrolladas, es decir, que no solo es conocimiento, ¿no? Al final, los qués yo creo que los tenemos a nuestro alcance ahora mismo, en cualquier momento, y que ese qué mañana tal vez ya no es ese qué, es otro. Con lo cual eso, ¿no? La caducidad del propio conocimiento pues nos impulsó a hacer un diseño que tenía eso en cuenta, ¿no? Yo creo que es cómo somos capaces de ofrecer determinadas competencias, capacidades a través de esta propuesta, ¿no? Que traemos con este máster. Si bien también conecto con algo que me ha parecido que resuena directamente con nuestra propuesta, que es también el
el siempre tener muy presente que tiene que haber una mirada estratégica. Es decir, ¿no? Que el negocio tiene que estar presente y que nosotros tenemos que estar presentes en el negocio. Que tenemos que ser capaces de dar respuesta a esos retos que el negocio nos plantea, a la vez, ¿no? Que también damos respuesta a las necesidades que las personas traemos a las organizaciones. Es decir, ¿no? Esto no es uno más que el otro, sino es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, cuando pensábamos más en este diseño, ¿no? Y aquí, pues igual entro un poco más en cuál es la propuesta, ¿no? Cuáles son, vamos a decir, los pilares de la propuesta de valor que de alguna manera hemos ido construyendo, ¿no? Tampoco no es una foto fija. Yo creo que si este máster tiene un valor para las personas que pasan por él, tanto como participantes como acompañantes, es que nunca es el mismo máster, ¿no? Yo nunca he visto un PowerPoint repetido en este máster. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que la vida de las organizaciones también es viva, ¿no? Y este máster así lo es. Y en ese sentido, lo que decidimos fue que fuese una titulación en donde se trabajase en base a retos reales de las empresas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los años trabajamos junto con 4 empresas, que todos los años son diferentes, y que junto con ellas y para ellas vamos desarrollando soluciones a los retos que nos plantean, ¿no? Si veis aquí abajo en pequeñito ya tenemos las próximas empresas que van a colaborar en el próximo curso, que tenemos a Laboral Cucha, que es el banco de nuestra corporación Mondragón, tenemos a IASEAT, ahí Mario representado también, Telefónica y Eurofierms, es decir, vamos a trabajar un reto con cada una de estas empresas. Esto lo que nos da son contextos reales, es decir, trabajamos sobre necesidades reales. Y otra cuestión es, ¿qué conocimientos necesitamos para abordarlo? Eso también está a disposición. Pero la clave, ¿no?, es cómo somos capaces de responder a una necesidad concreta y real que una organización nos está planteando, porque eso es, al cabo de un año, año y medio que estemos en el mercado laboral, lo que vamos a tener que hacer, en realidad, ¿no? Un poco tirando de esas competencias y de esos contextos que nos ponían Mario y Eneco, ¿no? Otro elemento clave de la propuesta de valor para nosotros también es el autodesarrollo, ¿vale? Hablamos del desarrollo personal. Como decía Eneco, muchas veces la función de personas pues, se está convirtiendo en un acompañante, un facilitador, ¿no? Bien de las propias personas o de los propios managers o de los líderes. Entonces, ahí hay un trabajo personal muy importante a realizar. Es decir, ¿cómo yo acompaño a alguien si yo misma no he hecho una reflexión sobre mí misma, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo creo que esa es otra palanca que para nosotros es importante, ¿no? Y que de ahí se requieren un montón de capacidades de estas más soft, de estas competencias de facilitación, de acompañamiento, de escucha, ¿no? De orientación muchas veces, ¿no? Luego, otra componente que tenemos en el máster es la red. Es decir, yo creo que hemos ido construyendo, estamos en la 6ª edición, el próximo año es nuestra 7ª edición, hemos ido construyendo una red de profesionales muy potentes. O sea, yo diría que más o menos todos los años pasan entre 50 y 60 profesionales diferentes que de alguna manera contactamos ad hoc para el reto ad hoc que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, eso también, esa red está ahí, está al servicio también de la propia titulación y también alimentamos, ¿no? Pues como hoy, experimentos de este tipo, webinars o, bueno, o cuestiones que suceden a lo largo del máster que también abrimos, ¿no? a nuestra red de empresas, profesionales que aportan y nosotros también les aportamos, ¿no? Yo creo que eso, mirando a futuro también, ¿no? El tener una red de profesionales en el ámbito, que como decía Eneco, yo creo que en el ámbito de personas y el talento suele ser más fácil construir la red, o sea, creo que hay más apertura, bueno, por la parte que nos toca, ¿no? De alguna manera, como no seamos nosotros los que prediquemos con el ejemplo, pues difícilmente vamos a ser capaces que otros puedan generar, ¿no? Pero esa parte de compartir experiencias, de compartir conocimientos, proyectos, etcétera, creo que es algo que es súper enriquecedor y que en esta titulación así se da, ¿no? Y finalmente, ¿no? Un cuarto pilar que creo que es uno de los elementos más potentes es la experiencia de impacto en el mercado de trabajo. Es decir, porque sí que para nosotros estar cerca de la empresa, ¿no? Antes Eneco hablaba del dual, esto es una titulación que es dual,
prácticamente, es decir, las personas que se incorporan van a desarrollar una experiencia de 1 año de experiencia dual en la empresa y eso pues es un valor añadido, ¿no? No solo por la experiencia, por el currículum, ¿no? Por todo lo que te vas a llevar, pero también porque vas en este marco de colaboración con la empresa, que es de experiencia práctica, también aportas un valor, es decir, el propio trabajo fin de máster que se desarrolla no es un trabajo fin de máster teórico, es un trabajo fin de máster que apunta y que da respuesta a retos concretos que la empresa también tiene encima de la mesa, ¿no? Y esa experiencia laboral, pues yo creo que luego cuando ya vamos al mercado de trabajo y buscamos ese empleo encajado, ¿no? Ese porcentaje de empleo encajado que de alguna manera también es un indicador importante, ¿no? Para las titulaciones de máster, pues sea, pues en el último año ha sido del 100%, en la última promoción, ¿vale? Y en el conjunto de promociones estamos sobre el 95-97%, ¿no? Siempre hay personas que, bueno, entran en titulación y luego pues descubren que no era su mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que el porcentaje de empleo encajado para nosotros es muy significativo y es muy alto. Entonces, pues partiendo de estos grandes pilares de la propuesta de valor, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y creo que tanto Mario como Eneco han hablado de ello, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un viaje por el ciclo de vida, ¿no? De una persona en la organización. Es decir, vamos a trabajar retos que van a abordar, ¿no? Ese ciclo de vida, desde la parte más estratégica pegada al negocio, ¿no? De cómo planificamos esa estrategia de talento, esa estrategia de personas mirando a las necesidades del propio negocio, pasando a toda la parte que tiene que ver con la parte de atracción, captación, employer branding, onboarding, es decir, cómo hacemos todo ese proceso, ¿no? De atraer el talento, sobre todo con un foco más externo, la candidate experience, ¿no? que apuntaba Mario, ¿no? Trabajaremos un reto en esa faceta, en esa línea. Pasándolos pues, ¿no? Por el momento en el que las personas pues son parte ya de la organización y estarán con nosotras, no sé si sabemos, 3, 5, 10, 15 años, y donde desplegar un conjunto de estrategias que tengan que ver con el desarrollo, el compromiso, la vinculación, la fidelización, ¿no? Y ahí hay muchos elementos sobre los que poder trabajar, ¿no? Desde elementos de aprendizaje, bienestar, compromiso, diversidad, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues el ciclo, ¿no? O el momento del ciclo de vida de la desvinculación, sea por el motivo que sea, ¿no? Como apuntaba Eneco, es decir, si somos capaces de generar buenas experiencias en todo el ciclo de vida, que una persona salga no quiere decir que no pueda volver a un momento determinado, ¿no? Y bueno, y ahí también pues tenemos ahora mismo, pues bueno, como está la demografía, como sabéis todos más o menos, pues en el proceso de desvinculación está todos los procesos del relevo generacional, las jubilaciones, cómo vamos a atender, ¿no? Toda esa pérdida de conocimiento, ¿no? Cómo va a ser esos procesos, esas experiencias de salida también, ¿no? Con personas que han estado años y años aportando a la organización. Pues bueno, ya veis que tenemos como un viaje interesante con muchas temáticas que se alejan bastante de lo que es la administración de personas, que también hay que hacer, porque si no cobramos la nómina, pues luego, si no están los básicos, luego el resto no sirve. Pero diría que tenemos aquí retos súper emocionantes sobre los que aportar, reflexionar y generar futuro, ¿no? Y ese sería un poquito las claves de la propuesta de valor de este máster. Así que, bueno, pues desde aquí, Joan, no sé si genial. hay preguntas. Teníamos una pregunta que nos ha hecho Cristina en el chat y que le decía que la dejábamos ahora. Nos quedan todavía unos minutos, nos quedan unos pocos minutos, tanto para la pregunta de Cristina como para cualquier reflexión adicional que Eneco o Mario quieran hacer, ¿no? Cristina nos preguntaba si podíais dar ejemplos de competencias dentro del marco de soft skills. Es decir, soft skills es un marco muy amplio. Si pensáis que podéis poner el acento en algunas en particular que penséis que sean más importantes ahora en vuestros contextos o a vuestro criterio. Vale, perfecto. Pues si os parece bien, comienzo yo. Para mí hay 3 que son súper importantes, independientemente del área de la persona, del talento que queramos atraer, que primero es la innovación. Por eso yo creo que también hablar de estrategia, ¿no? Dentro de personas es importante, ¿no? Al final pasamos de tradicionalmente hablar de funciones, de proyectos en concreto, ¿no? Y ahora a nivel estratégico buscamos gente que innove. Innovar es desde nuevas ideas hasta una técnica concreta que sepa hacer solo por
propio o gente que es autodidacta. O sea, innovación dentro de cualquier tipo. Luego también nosotros el trabajo en equipo es súper importante. Hablamos de grandes empresas que están en diferentes sitios, trabajando en remoto. Tienen que ser personas que sepan y que quieran trabajar en equipo, también lo medimos. Y luego una tercera para mí, aparte de la innovación y el trabajo en equipo, también es la curiosidad. ¿Vale? Para mí esto es un punto súper importante. En las entrevistas también lo medimos. No es simplemente que se apunten a un curso y que quieran aprender, sino cómo intentan avanzar los temas, cómo pueden, ante un stopper que puede haber en una de tus funciones, pues cómo la curiosidad te lleva a buscar otros caminos, a hablar con gente, que no es proactividad tampoco, sino es curiosidad, ¿no? En curiosidad abarca mucho más todavía, ¿no? Para mí esas son 3 competencias que creo que tienen que ser básicas. Diría que en SEAT Cupra, pero en cualquier empresa a día de hoy. Y hay muchísimas más, pero Genial. esas 3 son generales. Genial, Mario. Muchísimas gracias. Eneco, ¿algo más que añadir, que reforzar? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo reforzaría y diría que prácticamente no me quedaría con 3, ¿no? Yo creo que al final todas las personas tenemos más o menos de casi todas, ¿no? Y es potenciar aquellas en las que de por sí, pues por naturaleza no eres tanto, ¿no? O sea, algunas, yo diría que las soft skills, muchas salen de manera inherente y otras muchas se pueden trabajar, ¿no? Entonces, no me enfocaría ni en 3 ni en 4, es cada uno que haga un poco su pequeña guía, ¿no? De, ostras, pues si yo soy muy curioso, muy autodidacta y tal cual y demás, tengo esta capacidad ya cubierta, ¿no? Vamos a ir explorando otras, ¿no? Lo que sí que diría es un tema de que también las generaciones que hablábamos antes, que tenemos que trabajar un poquito con todas, ¿no? Y recogiendo un poco, Joan, el guante que tú decías, creo que cada generación tiene como sus soft skills como muy marcadas, ¿no? Y sumándola de todas, creo que es donde más potencial podemos llegar a tener. Yo siempre digo el gen aprendiz, es decir, que siempre una persona, independientemente en qué momento esté de su carrera profesional, tenga una actitud o esa curiosidad, igual va muy ligada con curiosidad, creo que todas se correlacionan, ¿no? Pero ese gen de querer aprender, de querer explorar, de querer tocar, salsear, luego ya dirás si te gusta más o si no, o si tienes más capacidad para ello, ¿no? Pero esa parte, porque luego a nivel más de competencias sociales, o no sé, o sea, esa parte de empatía, ¿no? Yo para este ámbito sí que diría que la empatía tiene que ser, o sea, capacidad de ponerte en lugar del otro, ayudado un poco la capacidad de comunicación, porque si no, no podemos expresarnos con todo tipo de personas, ¿no? No sé, yo no me cerraría ninguna, yo sí que haría un ese reto 4 que comentaba antes Begoña, que es apasionante, de conocerse a uno mismo para poder ayudar a otros, ¿no? Y luego adaptarte a la cultura de cada organización. Al final cada una pues requiere más de unas que de otras o tu puesto va a requerir más de una que de otras. No dejes de lado algunas que no se requieran porque igual mañana sí las vas a necesitar y va a ser ese diferencial, ¿no? Pero sí, también secundo las de Mario y me parecen bien. Está fantástico y además dejadme deciros a los dos que conectando con lo que decíamos al principio, en este mundo cada vez más digital, con tecnología a veces muy invasiva, ponéis el acento en habilidades genuinamente humanas, difíciles de sustituir y en la que ponéis foco en decir, oye, la curiosidad, la empatía, la capacidad de adaptarse. Hay una serie de cosas que las personas tenemos que desarrollar, que tenemos innatas y que necesitamos profesionales a nuestro lado que nos acompañen a poner eso en valor, a entrenarlo cada día. Y eso es lo que nos dedicamos. Oye, pues antes de cerrar, por ser poco puntuales, nos quedan 2 o 3 minutos, pues simplemente decir, además de agradeceros muchísimo pues las reflexiones, la aportación, la complicidad, creo que sois una muestra fantástica de cualquier persona que quiera dedicarse a esto, pues que realmente tenga una visión más amplia de qué significa trabajar para personas en el siglo XXI y nosotros desde la universidad y Team Labs, pues como os decíamos y contaba Begoña, lo que hacemos es, tenemos una propuesta hace 6 años que se ha demostrado que es una propuesta de éxito en formar a personas con un enfoque muy aterrizado, muy innovador, muy conectado a la realidad de cada momento. Como decía Begoña, el mundo cambia y nosotros hemos de cambiar con el mundo. Y desde la universidad y Team Labs nuestra propuesta es realmente pues ayudar a personas más jóvenes, recién graduadas, de diferentes caminos, como también lo sois vosotros, pues a descubrir en este máster pues qué significa la función, a descubrirse a sí mismos y a estar muy preparados o mucho más que otras generaciones lo podíamos estar para resolver los retos complejos que tenemos por delante. Complejos, pero muy estimulantes y creo que cualquiera que os escuche hoy pues verá que eso de trabajar para recursos humanos, ya no lo digo más, aunque no es tanto la palabra como la función, pues tiene mucho y muy interesante por hacer. Entonces, no, por mi parte, lo mismo. Agradeceros muchísimo el tiempo. No sé si Begoña o Mario, Eneco, queréis añadir algo más antes de cerrar. Quizá primero Mario, Eneco, y si no, dejamos que cierre Begoña. Sí.
Mario. Yo iba a dar las gracias otra vez y que al final somos accesibles. O sea, quiere decir que al final existen redes como LinkedIn y demás para el networking y que cualquier persona que tenga algo más individual que preguntar, alguna cosita de estas, pues que aquí estamos. Genial. Igualmente yo, igual que Neko, gracias también por esta hora con vosotros y bueno, también que estamos muy contentos de poder ser una de las empresas que lanza un reto este año, así que ahí estaremos. Genial. Pues Fantástico. muy bien. ¿Begoña? Muchísimas gracias a los tres, Joan, tú también incluido, ¿eh? A veces como ya estamos, pues como que no, ya estamos en casa, pero bueno, hay que agradecer también los que están en casa. Y Eneko, Mario, pues bueno, pues un placer escucharos una vez más, compartir espacios, reflexiones y seguramente que, bueno, como decía Mario, ¿no? Nos encontraremos el próximo año, pero seguro con Ikerlan y con Eneko también en otras muchas cosas, pues tenemos muchas cosas en común. Y sin más, pues a todas las personas que hoy nos habéis acompañado, también agradeceros, ¿no? Pues vuestra atención, vuestras preguntas y ya sabéis que cualquier información que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición y os esperamos en la siguiente, que seguro que tendremos alguno más. Eso es, ahí estamos. Ahí tenéis el código QR si queréis conectar con el máster Saber Más y aquí pues también nos tenéis a nosotros, a Begoña y a mí, nos podéis contactar ahí en nuestras cuentas de correo que veis ahí. Y como decían, pues Eneko y Mario somos personas y trabajamos para personas, así que estamos totalmente a disposición para aclarar, para explicar, para ampliar aquello que no ha dado tiempo hoy de cubrir, pero por hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por conectaros y hasta pronto, ¿de acuerdo? Gracias, Mario, Eneko, Begoña, hasta luego. Hasta luego.